Buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de los temas de estática 1. ¿Qué podemos hablar nosotros de la estática 1? Como su mismo nombre lo dice, ¿no? Estático, no tiene movimiento, está en un solo lugar. Pero a la vez vamos a buscarle una definición, ¿no? En sí, la estática, ¿no?, estudia a los cuerpos que se encuentran en estado de equilibrio, en estado de reposo. O sea, vamos a suponer, si yo tengo un libro, ¿no? En este caso tengo un libro de ciencia física. Si yo lo coloco, en este caso, sobre la palma de mi mano, normalmente nosotros podemos apreciar que está estático, ¿sí? Si lo coloco en un determinado sitio, está estático. La pizarra, por ejemplo, está colgada, está sujeta, ¿no? Está estático la pizarra. Entonces, eso significa que está en reposo. Estático significa que está en reposo, ¿no? O tiene una velocidad constante, MR, un movimiento rectilíneo uniforme. O sea, puede ser cinético. Dentro de la estática vamos a ver dos leyes de Newton. En este caso tenemos la primera ley de Newton que nos habla acerca de del principio de la inercia, ¿no? Sobre un cuerpo que actúa un sistema de fuerza, dice, cuyo efecto físico es nulo, dice, ¿no? El cuerpo permanece en equilibrio. Ese es el punto 1 de la ley de Newton. El punto 3, la tercera ley de Newton, ¿no? La tercera ley de Newton es el principio de la acción y reacción. Siempre que un cuerpo, dice, ejerce sobre otro cuerpo una fuerza de acción. El segundo actúa contra el primer cuerpo con otra fuerza igual, intensidad, pero de sentido contrario, que significa la reacción, ¿no? Acción y reacción. Nosotros vamos a suponer, tenemos de igual forma, ¿no? El mismo ejemplo, tenemos, por decir acá, la mota, acá tenemos el plumón. Si yo coloco el plumón sobre, en este caso sobre la mota, este plumón va a ejercer un peso hacia abajo, ¿sí? Y a la vez está en contacto. A este contacto que va a haber significa reacción, ¿no? Va a haber una reacción. Por ejemplo, mientras que este plumón, su peso es hacia abajo, ¿no? Hacia abajo, a la vez también va a haber una reacción que va a salir de forma perpendicular hacia el objeto, en este caso que es el plumón, ¿no? Es una reacción. Cuando nosotros estamos hablando de una reacción, estamos hablando de una fuerza normal que es perpendicular hacia el objeto, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos decir nosotros? Podemos hablar de las fuerzas internas o superficiales, ¿no? Ahí tenemos la tensión. Su mismo nombre lo dice, tensión. Si tú tienes una cuerda, vamos a suponer, imagínate una cuerda, o para que lo puedan apreciar mejor, de repente una liga, ¿no? Ustedes han visto que si tú cortas la liga, ¿no?, en línea recta, lo tienes, lo sujetas sobre algo y lo sueltas, ¿qué vas a ver? ¿No? Si lo sueltas el objeto, vas a ver que la liga, ¿no?, va a ceder, ¿no? Va a crear como dos fuerzas, ¿no? Va a ceder hacia arriba y va a ceder hacia abajo, ¿no? Entonces, toda tensión jala, dice, ¿no? Toda tensión trata de jalar. Sino que yo le doy el ejemplo de la liga porque la liga se aprecia mejor su desplazamiento que va a tener, ¿no? Si pones una soga y jala, como que no ves todavía, ¿no?, el efecto de desplazamiento, ¿no? Entonces, también tenemos la parte de comprensión. Cuando nosotros hablamos comprensión,
todo con presión empuja, es lógico, ¿no? Si vamos a suponer que yo tengo acá un cuerpo bien pesado, demasiado pesado, y de repente acá tengo un objeto que es más débil, de repente no es tan sólido, ¿no? Y empujo, trato de empujar, ¿no? Trato de empujar. Imagínate, voy a crear una compresión, no se va a empujar, ¿no? Voy a tratar de comprimirse más, ¿no? Porque estoy aplicando el efecto fuerza acá, ¿sí? Entonces, todo compresión empuja, ¿sí? Todo compresión empuja. Cuando hablamos de rozamiento, el rozamiento es una fuerza opuesta al desplazamiento, ¿no? Es una fuerza opuesta al desplazamiento. Un ejemplo, por decir, a ver, si tenemos, por decir, en este caso, ¿no? Acá tenemos la regla, vamos a poner, observen, bien. Te das cuenta de que ahí la regla, ¿no? Está soportando el peso de quién, de la moto, ¿sí? Perfecto. ¿Qué pasa si yo lo voy inclinando? La moto no resbala, ¿sí? Significa, cuando estos dos sujetos están en contacto, esto es rugoso, ¿no? Esto es rugoso. ¿Qué pasa? Cuando yo le doy un ángulo de inclinación, miren, se sigue manteniendo estático ahí, ¿no? No resbala. ¿Qué significa que no resbale? Que la fricción, la rugosidad que hay ahí, hace de que el objeto no se desplace. A más fricción, no va a ocurrir el desplazamiento, dependiendo del ángulo de inclinación que tenga. ¿Qué pasa si yo lo inclino más? ¿Qué pasa si yo lo inclino más? Miren, ahí la fricción que tiene hace posible, ¿no?, de que no se desplace. Miren. ¿Qué pasa si lo inclino más? A ver, miren. La fricción es una cantidad, ¿no?, fuerte, de la cual hace que no se desplace. Vamos a inclinarlo más. ¿Qué sucede? Miren. Ahí. Eso. Cuando se desplaya, ¿sí?, rompe, ¿no?, en este caso, el límite de resistencia. Por eso que ya tiende a desplazarse, ¿no? Eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir acá? A ver, fuerza de rozamiento estático, ¿no? Hay dos fuerzas de rozamiento. El estático es el que estamos comprobando que no se mueve, ¿no? Pero también hay rozamiento dinámico, cuando no se mueve. Cuando no se mueve, no significa que no hay rozamiento. O sea, si hay rozamiento también. Si hay fricción también. Sí va a haber fricción. Si no, que la fricción iba a ser menor, porque se está desplazando de un lugar a otro. Se está deslizando de un lugar a otro. Entonces, si está en reposo, es nulo. Si existe en este caso la fricción cinética, dice, se inicia el movimiento, a punto de iniciarse el movimiento. La fricción aquí va a ser igual a U por la normal. U es el coeficiente de fricción y N es la normal, es la fuerza perpendicular hacia el objeto. También podemos hablar sobre la ley de Hooke, que es de resorte. Cuando el resorte dice que la fuerza es igual a K por X. K, que representa la constante de elasticidad del resorte, y X representa la deformación del resorte. En sí, el producto de los dos resulta F, pero ¿quién es F? El módulo de la fuerza en este caso, ¿no? Tenemos acá 4 diagramas, ¿no? 1, 2, vamos a completar.
¿no? 1, 2, acá es el 3, y acá el 4, ¿no? Tenemos 4 cuerpos, ¿no? Y vamos a hallar el DCL. ¿Qué significa el DCL? El DCL significa el diagrama del cuerpo libre, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, si puedes apreciar, este objeto está sobre una mesa, ¿no? Entonces, lo que tú tienes que hallar acá en el DCL, describir cuáles son las fuerzas que actúan en dicho cuerpo. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan en dicho cuerpo? Por ejemplo, este bloque que tú ves ahí, ¿no? Está sobre el piso o sobre una mesa. ¿Qué podemos decir? Este bloque tiene un peso y todo peso es hacia abajo, ¿no? Lo jala hacia abajo, ¿por qué? Por la atracción de la Tierra, ¿no? Todo peso es hacia abajo. Y recuerda que el peso es masa por gravedad. ¿Qué significa eso? Que si este cuerpo que tú ves acá, yo desarrollo acá el plano cartesiano, vamos a escribir el plano cartesiano. Vamos a hacer acá el plano cartesiano. Vamos a poner el plano cartesiano para que puedan entender bien. Ahí está. Es definir. Ahí está. Por ejemplo, el peso es hacia abajo. Significa que el peso va a estar concentrado una flecha hacia abajo. ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Bien. Bien. El peso es hacia abajo. O sea, este es el peso. Bien. Vamos a ver que el peso sea letra P. Letra P. Pero el peso nosotros sabemos que es masa por gravedad de la Tierra. ¿Qué más observamos acá? Otra fuerza es la reacción, ¿se acuerdan? La reacción es una fuerza opuesta, en este caso el bloque, pero de forma perpendicular, significa que acaba de haber una reacción, es aquí. Aquí va a haber una reacción. Eso significa que la reacción es hacia arriba. Entonces, significa que acá va a haber una fuerza hacia arriba, que se llama reacción, o también se puede llamar normal, reacción, no normal. Se puede poner normal, no hay problema. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas fuerzas interactúan acá en este bloque? Dos, nada más. ¿Cuál es el peso y la normal? ¿No? O la reacción, como sea llamar. ¿No? Si le pones normal, no voy a empezar que una N, esta N representa la normal, la fuerza hacia arriba, y está en Newton. Listo, solamente actúan dos fuerzas acá. En este bloque, si te das cuenta, está sujeta por dos cuerdas, ¿no? Está sujeta por dos cuerdas, ¿no? Pero a la vez este bloque tiene un peso que es hacia abajo, ¿sí? Pero a la vez también acá se supone que debe haber un ángulo de inclinación, ¿sí? Acá debe haber un ángulo de inclinación. Vamos a suponer que acá sea el ángulo teta y aquí el ángulo beta, vamos suponiendo, ¿no? Entonces, si yo desarrollo acá el diagrama, el DCL, más conocido como DCL, ¿no? Vamos a plantearlo acá abajo, ¿sí? Ahí está.
¿Listo? Entonces vamos a observar ahí cuáles son las fuerzas que actúan en dicho bloque. Por ejemplo, este bloque tiene un peso que es hacia abajo. Entonces una flecha hacia abajo. Este es el peso, que es masa por gravedad. Bien. ¿Qué más tenemos? Dos tensiones. Estas son tensiones. La tensión A, la tensión B. Si yo trazo mi línea horizontal, acá sí que hay beta, acá también hay beta. Eso significa que si acá hay una tensión, así, entonces acá es beta. ¿Sí? Que te la hago. Acá hay otra tensión. Si yo trazo una línea horizontal acá es teta, acá es teta. Entonces, este es el ¿sí? Este es el ángulo teta. No, por respecto al eje X. ¿No? Esta es la tensión B. Vamos a poner así T, tensión B. Y este es TA, tensión A. ¿No? Sí. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas fuerzas estoy viendo acá? 3. ¿Cuáles son? El peso hacia abajo y las dos tensiones, las dos cuerdas, ¿no? Son tensiones la cual están sujetando a dicho cuerpo. Acá sí no hay reacción, por si acaso, no se confundo. La reacción solamente se da cuando un objeto está en contacto con otro objeto que sean planos, no que estén atados, por si acaso. ¿Sí? En este caso, de esta forma, ¿no? Como el caso 1, ¿no? El bloque está sobre una mesa, entonces está en contacto. ¿No? En contacto. Cuando tú trabajas tensiones es distinto. Se escribe igual como que una tensión, porque una tensión es una fuerza, ya, no inicia a decir reacción, ¿no? Como normal. Ya está. Este es un DCL, este es el DCL del caso 1, este es el DCL del caso 2. Ahora vamos a ver el DCL del 3. ¿Qué podemos observar acá? Siempre cuando tú tengas planos inclinados, como puedes apreciar acá, ¿por qué digo plano inclinado? Porque acá hay un ángulo de inclinación, vamos a poner que sea el ángulo teta, ¿no? ¿Qué es lo que te recomiendo yo? De que normalmente cuando tú haces el DCL, ¿no? El DCL, tu línea horizontal viene a ser tu eje X, ¿no? X, entonces también es X, y tu línea vertical viene a ser el eje Y. Y, este Y. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿No? Horizontal, X, vertical, letra Y. ¿Qué es lo que pasa cuando tienes cuerpo inclinado? Miren, inclinado. Entonces, ¿cuál es el consejo que yo te doy? Cuando el cuerpo esté inclinado, no me hagas esto. El eje X, ¿cómo va a cambiar? Observa. Lo que tú tienes que hacer es lo siguiente: que tu plano inclinado va a ser ahora el eje X. No de forma horizontal, sino como se encuentre el plano inclinado. Observa. Por ejemplo, este es el plano que está inclinado. Entonces, ese va a ser mi eje X, ¿no? Paralelo a ese. O sea, mi eje X va a ser este. Ese va a ser mi eje X. Y mi eje Y va a ser de esta forma, perpendicular. Bien. De esa forma. Ahora, ¿cómo tú vas a hallar sus fuerzas? Por ejemplo, este bloque, su peso normalmente es hacia dónde es, hacia abajo. Eso nunca lo va a cambiar. Es vertical hacia abajo. Peso vertical hacia abajo. Peso vertical hacia abajo. Eso significa de que
acá este bloque va a tener un peso hacia abajo. Ahí está. Ese es el peso. Vamos a ponerle pena. Entonces, como yo deseo que este peso se traslade, ¿no? En este caso, ¿no? Al eje Y, entonces va a pasar como P coseno del ángulo θ. Ya está. Listo. Eso significa que ya no cuento con esta P, sino voy a contar con todo lo que se encuentre en el eje X sobre el eje Y. O sea, esto. Lo que me va a contar es este. Lo que está con azul ya no. Esto. Y este mismo peso lo traslado para el eje X. Entonces, si es coseno, el otro va a ser seno. ¿Y por qué lo coloco hacia abajo? Porque este cuerpo tiende a caer por el peso mismo, ¿no? Vale. Eso significa que este peso que está en vertical lo he trasladado tanto para el eje Y y para el eje X. Y para el eje X va a pasar como P seno del ángulo θ. Pues, ¿qué más tenemos acá? Una cuerda que lo está sujetando hacia el techo, ¿no? Una parte del objeto. Pero como el cuerpo tiende a caer, ¿quién lo va a jalar? La tensión, ¿no? La tensión va a tratar de jalarlo hacia arriba, porque no caiga el objeto, porque está estático, ¿no? Eso significa que acá va a haber una fuerza opuesta. Y esa fuerza opuesta va a estar de esta forma. Mira. ¿Qué otra fuerza vemos acá? Se supone que este bloque está en contacto con el plano inclinado, por lo tanto, si hay un contacto, que va a haber una normal o una reacción, como deseas llamarlo. Entonces, como este bloque está en contacto con el piso, entonces hay una reacción perpendicular hacia arriba, o sea, normal o reacción. Entonces, como puedes apreciar, esta P que es el peso de forma vertical lo he desglosado al eje Y y para el eje X, ¿no? Este ya no cuenta por lo caso, porque ya lo he desglosado para el eje Y y para el eje X, ¿no? O sea, total, ¿cuánto tenemos? 1, 2, 3, ¿no? 1 acá, 2, 3. Esta no, porque esta ya lo has compuesto para el eje Y y para el eje X. Hay cuenta que se elimina esta, que me queda solamente la fuerza que está ubicada tanto en el eje X como en el eje Y. En la parte de acá, el punto 4, tenemos acá en este caso una vía y una pelota que está en contacto, ¿no? Está chocando en punto. Eso significa que acá va a haber una reacción, siendo porque está en contacto. Y esa reacción va a ser sobre el bloque, o sea, sí, la reacción. También va a tener un peso que es hacia dónde, hacia abajo. Todo peso es de forma vertical hacia abajo. Yo sé que este es el peso, y el peso yo sé que es masa por la gravedad. ¿Sí? Esta cuerda, como puedes apreciar, lo está sujetando a este bloque para que no se caiga. Como lo sujeta, entonces va a tender a jalar hacia arriba. Entonces, esta es una tensión. Todo lo que es cuerda es tensión, recuerda. ¿No? ¿Cuánta fuerza tuvo eso? 1, 2, 3. Pero recuerden que aquí hay un ángulo de inclinación. Vamos a suponer que sea θ. ¿Entendido? ¿Listo? Entonces ya terminamos el DCL, este es diagrama de cuerpo libre. Hemos hecho el diagrama de cuerpo libre de un bloque que está sobre una mesa, de un bloque que está sujetado por dos cuerdas, dos tensiones A y B.
tenemos acá un plano inclinado, ¿no? Que te estoy aconsejando que cada vez que tengas un plano inclinado, la inclinación que tenga va a estar sobre o paralelo al eje X, ¿no? Y el eje Y, que es perpendicular, que indica la normal, o sea, la reacción donde está haciendo contacto con el cuerpo. Y todo peso es vertical y lo estoy desglosando tanto para el eje X como para el eje Y. Vamos. Y no se olviden de que acá nosotros tenemos que aplicar la sumatoria de fuerzas igual a X, son condiciones. Acá está. Primera condición de equilibrio, ¿no? Sumatoria de fuerzas igual a X, condición fuerza Y igual a C. Estas condiciones, ¿no? Tenemos que aplicar, ¿no? En cada uno de ellos. Y por último tenemos el equilibrio del cuerpo con tres fuerzas. Esto solamente se aplica cuando haya tres fuerzas con su respectivo ángulo, ¿no? Entonces podemos hablar de una proporción, ¿no? Equivalente entre su fuerza 1 sobre seno de teta, fuerza 2 sobre seno de alfa y fuerza 3. O sea, la fuerza con el ángulo. Fuerza con el ángulo. Entonces, como puedes apreciar, ten en cuenta las recomendaciones que se te da. Recuerda que es una fricción, que la fricción es una fuerza opuesta al movimiento y está dada por un polo normal. Hay coeficientes cinéticos y coeficientes estáticos. Ya saben que el coeficiente estático es cuando tienes el objeto y la fricción es mayor, ¿no? Por eso que no tiende a resbalar. Ya hemos hecho un ejemplo. Y cuando comienza a desplayarse ya la fricción ha disminuido. Eso significa que es un coeficiente cinético. ¿Por qué cinético? Porque se puede trasladar, ya se puede desplazar de un lugar a otro. O sea, ya puede avanzar por el centro, ¿no? Pero siempre va a haber fricción, ¿no? Va a haber ejercicios que te digan se desprecia la fricción, entonces ya no lo vas a tomar en cuenta que es una fuerza, ¿no? Porque se desprecia, o sea, es liso, ¿no? Es solamente liso. Y la ley de Hooker de resorte es justamente, su nombre lo dice, lo aplica solamente cuando hay resorte, cuando hay problema de resorte y se aplica una fuerza. En este caso K, que ya saben que es la constante de elasticidad, X es la deformación que aplica con respecto a la fuerza, ¿no? Que se aplica. Bueno, acá ya hemos culminado con la parte teórica. Vamos a pasar al desarrollo de actividades de ejercicios propuestos en el aula, ¿no? Y con esos ejemplos que se resuelvan, ya tú vas a poder guiarte y poder resolver las actividades que a ti te corresponden. Gracias.